Qué vista tan única, tan impactante, tan estremecedora de Cali ante nuestros ojos. ¿Dónde se obtiene esta hermosa vista? Se estarán preguntando. Pues desde el punto icónico de el Cristo Rey. ¿Qué pasa, amigos? Parceros, parceras, sean bienvenidos a una aventura más. Un día más en Cali, Colombia. He notado que aquí la gente como que tienes que resaltar el K. ¿Qué más ve? Luisito, no sea malo, una fotico chiquitica. ¿Cómo así? Ahí va el acento colombiano. ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a hacer un recorrido de lo que es Cali, esta bellísima, hermosísima ciudad. Vamos a dejar completamente de lado los temas que se han estado hablando y nos vamos a enfocar en lo lindo que es de esta ciudad. La gente es súper cálida, tiene de verdad spots bien lindos. Me cuentan que una de las cosas que caracteriza a Cali, Colombia, es la fiesta, la rumba. La gente de verdad es muy rumbera. Me dicen que antes de la situación esta del varo y por supuesto de la pandemia en todo el planeta, aquí en Cali tú podías salir de discoteca todos los días, lunes a domingo, hasta muy tarde. La gente es rumbera por naturaleza. De hecho, yo no sabía que Cali es algo así como capital de salsa. Aquí todo el mundo sabe bailar y bailan bien, bailan chido. Hay muchísimos spots en los que la gente va a bailar salsa. Grandes grupos, grandes referentes del género han salido de aquí, de esta ciudad. Claro ejemplo de esto es el parque en el que nos encontramos. Este es el parque Jairo Varela, la plazoleta Jairo Varela, que este es un homenaje al grupo muy conocido de salsa Niche. De hecho, esto que tenemos aquí es miren, se las enseño así. Es una obra de arte increíble que hace referencia, por supuesto, a la trompeta. Si la ves desde allá, de hecho, esto escribe Niche, que es el nombre del grupo sumamente reconocido. Y no solamente es esta escultura, que la verdad está muy linda, está bien cool, ahorita se las muestro bien, sino que también ahí está el museo. En la actualidad, el museo fue, vaciado, o sea, realmente no encuentras cosas ahí por cuidado, ¿no? A que sea vandalizado y demás. Ya les he platicado, en la actualidad de verdad esta ciudad tú ves para donde sea y todo está vandalizado. En general se siente este sentido como de, pues sí, la gente se quiere manifestar, la gente quiere levantar la voz, quiere hacerse notar. Entonces sí, por eso, por precauciones, es que ahorita está vacío. Lo que sí se puede ver en la actualidad, que wow, está hermoso, es el diseño, tanto visual como sonoro de esta pieza de arte. Chequen aquí, tú caminas y puedes meterte al instrumento como tal y calen esto. El sonido, la música te rodea. Es algo de verdad súper hermoso y va dividido por zonas. Todas estas son canciones del grupo Niche. De hecho, ahorita estuve platicando con la hija de Jairo Varela y me contó que diseñaron esto dividido como por partes de la canción. De hecho, mira, aquí estás. Hey, ¿cómo estás? Hey, what's up, mi gente de México? Un saludo muy grande a todos los nichistas mexicanos y sobre todo a los nichistas del mundo. Está hermoso, de verdad, está bien bonito. Y es que miren, aquí suena, ¿qué vendría siendo esto? Como el instrumento, ¿no? Como las cuerdas, de hecho aquí suenan, ¿no? Es como el violín, como el... Aquí suenan los strings. Ajá. Los strings. Y en la primera corneta escuchas la canción completa. Pasas de corneta en tu corneta escuchando cada elemento de la percusión, el brass y las voces. Está hermoso. Entonces miren, estas son las cuerdas, ¿ok? Este es puro string. Entonces aquí vamos a entrar a esta trompeta. Esta trompeta de aquí son solamente las percusiones, ¿ok? Como el beat. Entonces miren, vamos a entrar y ya nos vamos para acá. Y aquí en esta trompeta, aquí suenan las voces de las canciones. Entonces, ahorita está justo en el entre canción y canción, porque se acaba una canción y se empieza a reproducir otra. Y de igual manera están escritas aquí las letras de las canciones que suenan. Miren, ahí va. Y no solamente es la pieza artística de la trompeta, sino que el cruce peatonal aquí, para cruzar de este
Este edificio de aquí es la alcaldía. De la alcaldía hacia el parque, miren, el cruce peatonal, o sea, la cebra, es un piano. Entonces hace referencia a las teclas de un piano. Desde arriba me imagino se va a ver muy, muy cool. Todo aquí es pura referencia musical, es pura salsa, como Cali, Colombia, que es puro ritmo, es pura rumba, es pura sabrosura. Aquí lo tienen en la plazoleta Jairo Varela, sin duda un spot imperdible. Vamos a ver qué más nos espera en este día, que seguramente va a estar, ¿saben cómo va a estar? Brutal. Aquí la gente dice mucho brutal, me regalaron esta playera, me gustó mucho. Va a estar brutal. Vamos a darle. Siguiente spot imperdible de Cali. Este está súper bonito. Se trata del Parque de los Gatos, ubicado a un costado del río de Cali. Aquí en Cali, por cierto, hay muchísimos ríos. De verdad es agradable, o sea, como que vas por las avenidas en el coche, pasas junto al río, te sientes en una banquita, escuchas al río. Es bonito, es agradable. Hay 7 ríos, pero de todos este es como el más limpio porque tiene como mucha oxigenación. ¿Es una palabra? Sí, se oxigena bastante, entonces no le tocan aguas residuales. Pero bueno, lo que hace mucho más bonito a este parque, el Parque de los Gatos, razón por la que recibe su nombre, es la historia de este gato, ¿ok? Llamado el Gato del Río y todo lo que lo acompañó después. A ver, muy resumida la historia es que su artista creador, el señor Hernando Tejada, le dijo a los habitantes de Cali: hey, caleños, quiero regalarles una escultura hermosa, quiero regalarles algo que forme parte de nuestro patrimonio, de nuestra cultura. Lo único que ustedes tienen que hacer es darme una llave, ¿ok? Entonces puso así como me imagino un envase tremendo y le dijo a la gente: regálenme una llave. Puede ser significativa para ustedes, puede ser alguna vieja de sus hogares, puede ser lo que sea, nada más una llavecita. Entonces se juntaron muchísimas, miles de llaves de todo tipo de tonalidades. El artista agarró y las fundió, ¿ok? Fundió todas estas llaves y con esa materia hizo esta hermosa escultura con forma de un gato. El caleño, por supuesto, se encariñó muchísimo con el Gato del Río y a raíz de eso, años después, se hizo un concurso como para enaltecer esto y se le dijo a artistas: hey, este es nuestro gato caleño, ok, tan representativo, a quien todos queremos, hay que hacerle sus novias. Entonces, artistas se juntaron y empezaron a hacer las novias del gato. Parte del concurso también era como ponerle un nombre y crearle como alguna historia romántica a las novias. Y a lo largo de todo este sendero tú las puedes ver. Son 18 novias del gato en total en este sendero que tiene alrededor de 300 metros. De hecho, otra cosita que caracteriza a este sendero es que aquí se pueden ver muchísimos tipos de aves. Pues obviamente tenemos muchísima naturaleza. Cali en general es una ciudad como bien verde, bien bonita. Les digo que hay 7 ríos, es una vibra como, sí, como muy verde en general, es muy agradable. Y sí, en este sendero de cerca de 300 metros puedes ver muchísimas especies, entonces es una caminata, la verdad, sumamente agradable. Vienes, escuchas a los pajaritos, escuchas al río pasar, ves a las novias del gato, lees sus historias. Y también, vaya, en la parte frontal viene su nombre y su historia, y en la parte de atrás viene un poco sobre la historia de su creador o creadora. Ella es Mac. Pretende iluminar el camino del Gato del Río para así conquistar su corazón a espera de una luz de pasión. Es como un reality show, así como de esos de amor, ¿saben? De todos pelean por el amor de uno, pero de gatos, ¿no? Es un reality show de amor de gatos y poético. Por cierto, esta como que tiene las gemas del Thanos, esta, ¿no? No sé. Eso la hace súper poderosa. De verdad está bien, bien bonito. Otro spot que sí lo diría así, es imperdible de Cali. Está adorable. Qué
vista tan única, tan impactante, tan estremecedora de Cali ante nuestros ojos. ¿Dónde se obtiene esta hermosa vista? Se estarán preguntando. Pues desde el punto icónico de el Cristo Rey. Así es, Cali, tal como Cochabamba en Bolivia, como Río de Janeiro en Brasil, también tiene su versión del Cristo, ¿ok? Llamado Cristo Rey. 26 metros de altura, ubicado a más de 1400 metros sobre el nivel del mar. Es un punto icónico, pues desde prácticamente cualquier punto de Cali uno puede ver a lo lejos el Cristo claramente. Y vaya, más que venir a ver al Cristo, las personas, yo apostaría que vienen por este tremendo vistón. Miren, lo Calen, qué apantallador, de verdad es muy hermoso. Por ahí el estadio de fútbol del equipo América. De ese lado la parte más urbanizada de la ciudad de Cali, donde están los edificios altos y demás. Más de 2,5 millones de personas ante nuestros ojos. Y vaya, el Cristo Rey de Cali, Colombia, tiene una historia interesante de por qué se hizo, de por qué se construyó. No fue nada más como, para que se vea bonito y ya, bien podría hacerlo y todo bien, pero realmente fue buscando la paz en este país. Verán, por ahí de los años 50 había una guerra dura interna entre dos bandos, ¿no? Dos bandos políticos. La historia de toda la vida, ya saben, hasta la actualidad esas cosas siguen pasando. Entonces se puso tan grave al nivel en que se dijo, necesitamos paz, necesitamos algo que nos inspire, que haga que la gente quiera dejar de pelear, de tener guerra. Así que se ideó, qué mejor, qué nos da más paz que el amor de Jesús Cristo, Hijo del mismísimo Señor. Entonces lo pusieron ahí y ya está esparciendo paz hacia toda la ciudad de Cali. Y se cree, o al menos es una atribución poética que se le da, que gracias al Cristo Rey, esta zona de Colombia alcanzó la paz. Llegaron al fin a un acuerdo. Entonces, no la amerita tanto, no es tanto un vaya dato perturbador, es más bien un vaya dato curioso. El Cristo Rey, ícono de Cali, realmente nació a raíz de una guerra, de momentos turbios en este país. Vaya dato no tan perturbador, vaya dato curioso. Y aquí el buen Ale, aquí me escuchó grabando y me sumó un dato buenísimo, gracias mi buen Ale, que chéquense, podemos ver que tiene el pie izquierdo por fuera, ¿ok? El significado que le da el colombiano, o sea, es como el caleño, más que el colombiano en general, el caleño, porque está bailando salsa, ¿no? Porque es lo que te enseñan, ¿no? De que vas bailando salsa. Entonces el significado como bonito que se le atribuye que está bailando salsa, pero se cree que la razón real, ¿no? La razón verdadera de esto es que los italianos que lo habían construido al final no les pagaron, ¿ok? No les pagaron por acabar la tremenda, enorme estatua, me imagino que es muy costosa. Entonces ellos tuvieron que acabarla con su propio presupuesto. Y a modo de protesta, como de queja de que no les pagaron, recordemos que era una guerra interna entre la derecha y la izquierda de la política, le sacaron el pie izquierdo como método de nada más, dijeran coloquialmente, reventar las bolas. De quejarse un poquito, de no me pagaste, mira, le saco el piecito izquierdo. Entonces sí, miren, yo ya había concluido este segmento diciendo vaya dato curioso nada más, pero creo que sí está perturbador que no les hayan pagado a los pobres arquitectos. Entonces miren, ahora sí lo amerita. Supuestamente se cuenta, se narra que los caleños nunca acabaron de pagar la estatua, que bien es la más representativa de la zona, ¿ok? No se ha acabado de pagar, vaya dato perturbador. Y bueno, amigos, con Cali entero a mis espaldas, qué belleza, qué hermosura, es como llegamos al final de este video, de este City Tour. Espero que les haya gustado mucho, que les haya sido de utilidad. De verdad, Cali está bien lindo, la gente es bien cálida, te reciben bien bello. Puedes de verdad grabar por todos lados, a la gente de hecho le gusta que la grabes, a diferencia de en otros lados. Y también me atreveré a decirlo, es bastante costeable, ¿eh? Es un destino, sí, yo me he sorprendido que voy a comer a restaurantes o lo que sea y, a ver, no que sea barato, voy a llamarlo costeable. O sea, de verdad es un destino que no sale tan caro visitar, que está chido. La verdad está bien lindo, bien cool, no sale costoso conocerlo. Entonces sí, súper recomendado. Muchas gracias, Cali, por haberme recibido tan bonito.
Gracias a los parceros de por aquí. Como siempre nos vemos con un video nuevo. Gracias por haberme acompañado. Adiós. Pimpollo, caleño.